Muy buenos días, soy Alex Plácido de Perú y esta vez, por encargo de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, voy a disertar acerca de la compensación económica en caso de divorcio, una visión comparada. Voy a compartir mi pantalla. Para ubicarnos en el tema que vamos a desarrollar, creo que es importante reconocer que cualquiera que sea el régimen patrimonial, los cónyuges distribuyen sus responsabilidades y asumen roles entre ellos consensuados. Durante la vida conyugal, dado que las cargas familiares se comparten y los ingresos que ellos generen se destinan precisamente para atender ello, la poca apreciación en ese estado sobre si uno gana más o gana menos, o percibe más o percibe menos, poco importa, porque finalmente todo es un fondo común que se destina precisamente a la atención de esas cargas familiares. Por lo tanto, allí no se aprecia ningún desbarajuste, ningún desequilibrio que pueda ser objeto de reclamo, porque finalmente se viene atendiendo esto normalmente. Pero cuando se produce el cese de la convivencia, la frustración del proyecto de vida, eso que se mantuvo oculto precisamente por esta tensión de las cargas familiares, el divorcio lo pone de manifiesto. De hecho, la frustración del proyecto de vida provoca un desmedro en la economía familiar. Pero eso quizás no sea un tema que interese mucho al ordenamiento jurídico. Sin embargo, lo que sí se aprecia son consecuencias perjudiciales en los cónyuges, por cuanto ellos no van a soportar con la misma intensidad las consecuencias que esto trae. Y es en esa situación en la que, bajo el amparo del principio de solidaridad, es que se reconoce esta figura de la compensación económica que tiene por objeto atender de alguna manera esas consecuencias perjudiciales que provocan en última instancia un desequilibrio económico en uno de los cónyuges y que se traduce en un menoscabo patrimonial. Ese es el tema que vamos a tratar y queremos dar una visión comparada en relación a la legislación, doctrina y jurisprudencia española, chilena, argentina y peruana. Comenzamos entonces. Queremos comenzar con la española. Y es que resulta que esta definitivamente ha influenciado directamente en las tres últimas mencionadas de Latinoamérica. En el caso español, hoy, en su Código Civil, hay que hacer estas dos advertencias que precisamos. El Código Civil organiza dos instituciones distintas, aunque incompatibles, aunque no incompatibles, perdón. Por un lado, la compensación regulada por el artículo 97 del Código Civil, que está pensado como efecto de la separación personal o el divorcio vincular. Y por el otro, una compensación por el trabajo en el hogar, previsto exclusivamente para los cónyuges que se encuentran bajo el régimen de separación de bienes, a que se refiere el artículo 1438. Y en segundo lugar, con la reforma del año 2005, que recogió los desarrollos jurisprudenciales sobre esta materia, y en un contexto en que inicialmente se le entendía con fines asistenciales y hasta alimenticios, la reforma de aquella época determinó reconocer efectivamente el sentido compensatorio de esta institución, dejando de lado las tesis de pensiones asistenciales o alimenticias, que en un inicio, quizás por la redacción o la referencia a la palabra pensión en el texto, así se sugería. Hoy, el artículo 97 de su Código Civil establece: el cónyuge,
Al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, implica un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido o en una prestación única según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. La regulación española, ¿no?, también parte de una idea central que hay que aquí mencionar y que todos hemos seguido, por cierto. El tema de la compensación se centra en un contexto de divorcio incausado y en el reconocimiento de la autonomía privada en el derecho en familia, que es consecuencia de las nuevas consideraciones constitucionales y convencionales que influyen en el tema y que por lo tanto han permitido hoy entender que los cónyuges pueden, desde el momento en que concertan su matrimonio, prever por acuerdo, por un convenio regulador, cuál es la compensación económica que se podrá otorgar en el supuesto de llegar a la frustración del fin del matrimonio. Y por supuesto, si no ha habido acuerdo, el tema es de una decisión judicial. La compensación económica chilena está orientada exclusivamente a reparar el perjuicio sufrido por el cónyuge que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, y como consecuencia de ello no desarrolló actividad remunerada o lucrativa, o por lo menos lo hizo en menor medida. El artículo 61 de su ley de matrimonio civil, que por cierto modifica el Código Civil año 2004, precisa: si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada lucrativa durante el matrimonio, o no lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. Creo que en relación a la visión española, esta es más limitada en un contexto que, como se ha indicado, solo está referido a favor de aquel que se dedicó a las labores domésticas, al cuidado de los hijos. Y en ese contexto es que no pudo generar. La visión española es mucho más amplia, por cierto. La comprende, pero es mucho más amplia. La compensación económica argentina está dirigida a proteger al cónyuge que, luego del divorcio, quede en una situación de desventaja para afrontar de modo autónomo la vida futura. Tiene por objeto corregir el desequilibrio económico manifiesto que provoca el empeoramiento de la situación de uno de los cónyuges en razón de una doble causa: la vida en común y su ruptura. El artículo 441 del Código Civil y Comercial establece: el cónyuge, a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Las fuentes del derecho argentino dan cuenta de la recepción, de la influencia de la legislación española, ¿no? Aquí hay, por supuesto, muchos de los elementos comunes, pero creo que es importante resaltar que cuando hablamos de la compensación, estamos refiriéndonos en el derecho argentino a que el desequilibrio debe ser manifiesto. Veremos luego que este término supone, además de la idea de estar probado, que se trata de desequilibrios que evidentemente que sean evidentes en la trascendencia económica de los cónyuges, porque definitivamente va a haber desigualdades económicas y una desigualdad económica no va a ser suficiente para sostener y otorgar una compensación. Vamos a verlo seguidamente. Y la compensación económica peruana. En este contexto, creo que es importante destacar que nuestra Corte Suprema, Perú, en su tercer pleno casatorio civil supremo, que es el mecanismo por el cual senta jurisprudencia, ha reconocido la naturaleza de una obligación legal compensatoria de lo que está previsto en el artículo 345A del Código Civil. Y esta
obligación legal compensatoria tiene como finalidad corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona, resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí. Y su fundamento no es la responsabilidad civil, como originalmente lo entendió parte de la doctrina, sino la equidad y la solidaridad familiar. El artículo 345A, que modificó el Código Civil en el año 2001 por la Ley 27.495, señala: el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder. En el caso peruano, definitivamente la idea del desequilibrio, traducido en un menoscabo patrimonial, está considerado. Pero también hay una referencia a los perjuicios personales que se puedan sufrir y que deben ser ponderados al momento de evaluar, de cuantificar la compensación. Y hay una cuestión que quiero resaltar. Cuando al inicio se establece la idea de que esta compensación tiene por objeto proteger la estabilidad económica del cónyuge perjudicable de sus hijos. Y es que no se trata solamente entonces en su determinación de considerar esta evolución patrimonial en los cónyuges al momento de la celebración del matrimonio, durante la convivencia, al cese de la convivencia, sino también una proyección futura, porque lo que queremos es eso, ¿no? Aquí, y todos los sistemas apuntan finalmente en los textos de doctrina a reconocer ello, ¿no? Una proyección futura que asegure justamente esa estabilidad. En el ámbito material, la compensación se ocupa dentro del derecho de familia. Es un efecto del divorcio y, evidentemente, de un sistema de divorcio incausado, en el que se prescinde de toda referencia a la causa, a aquella cuestión de quién determinó, quién motivó, ¿no es cierto?, el tema de la disolución del matrimonio. Tema de controversia, por cierto, porque aquel que dio causa para el matrimonio, que venga a sostener la existencia de una compensación económica para una visión subjetiva del divorcio-sanción, resultaría reprochable. Pero aquí, en que estas consideraciones sobre las motivaciones, las causas de la ruptura, no se toman en cuenta, es sostenible, ¿no? Ahora, vamos a ver que, si bien es cierto el enfoque nuestro es hacia el divorcio, algunas legislaciones como la española y la peruana, precisamente, reconocen la compensación económica también para la separación personal, ¿no? En el caso argentino, dado que su código civil ya no lo regula, el tema está centrado exclusivamente hacia el divorcio, lo mismo que en Chile. Y es que en este tema, el ámbito de aplicación, como se ha dicho desde la introducción del tema, estamos nosotros aquí claramente presentes ante la idea de que durante la convivencia, la vida común determina atender las cargas familiares que siempre han sido, digamos, cubiertas con el fondo que generaban los aportes económicos de los cónyuges. Pero que una vez que cesa la convivencia, eso que estaba oculto, hoy aparece manifiesto, eso que estaba invisible, el divorcio lo pone de manifiesto y ahora ocurre la necesidad de compensar estos desequilibrios porque en última instancia se genera un perjuicio. Y esta es la cuestión a la que atiende esta compensación. Si buscamos una justificación a la institución, no cabe duda que todo esto es producto de las nuevas consideraciones constitucionales y convencionales que influyen en el derecho de familia, donde entonces el reconocimiento y la eficacia de los derechos fundamentales trae como consecuencia el poner como punto de referencia la dignidad de la persona, y a partir de ello un reconocimiento pleno de su autonomía personal y la igualdad real de oportunidades, que se ve conjugado claramente con un valor trascendente en el ámbito familiar, el tema de la solidaridad. Y esta compensación, entonces, sustentada en ello, va a suponer una ponderación.
Una ponderación entre ¿qué? Entre la autorresponsabilidad, porque queda claro que cada quien debe procurarse, en la medida posible, atender a su propia subsistencia con sus propios medios, y la debida solidaridad o colaboración con aquella persona con la que se compartió todo un proyecto familiar y que definitivamente con ese compartir colaboró en el desarrollo de la riqueza en la familia, en la que un cónyuge quizás desarrolló mayor que el otro y así lo hizo porque contó con la colaboración de uno que pudo realizar un rol distinto que permitió al otro eso justamente. Por lo tanto, aquí no estamos ante un concepto asistencialista o de dependencia, ¿no? Esa no es la visión de la compensación económica. Para poder reclamarla, hay que considerar presupuestos formales y presupuestos sustanciales. Los presupuestos formales, primero, la preexistencia de una relación matrimonial. Esta puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges con independencia del régimen patrimonial que hayan elegido, como también de la duración de la unión. No cabe duda que este elemento duración o el tiempo de convivencia va a ser importante, ¿no? Gravita en la cuantificación. Creo que hay una clara proporción. Cuanto más tiempo haya durado la convivencia matrimonial, la compensación tendrá una mayor consideración de aquella situación en que el matrimonio haya tenido un poco breve tiempo. Sentencia de divorcio como segundo presupuesto. Claro, aquí estamos evidentemente relacionado a un efecto del divorcio y por lo tanto esta es la causa de la compensación. Debe quedar claro que descarta todo reclamo durante la separación de hecho, ¿no? Pero esta situación influye directamente, porque vamos a ver que el desequilibrio como presupuesto sustancial debe presentarse al momento del cese de la convivencia. Entonces, si ha devenido un estado de separación de hecho que no justifica un reclamo de una compensación, creo que es fácil comprender que a más tiempo de duración de una separación de hecho, es más evidente que será insostenible argumentar un desequilibrio. No digo que no lo sea posible, pero la tesis es que el transcurrir del tiempo nos va a presentar entonces que el desequilibrio que quizás realmente existió en su momento, al momento del cese de la convivencia, ha venido a desaparecer en el tiempo y por lo tanto el tema de la separación de hecho va a guardar relación directa en la determinación de la existencia e inclusive si llegamos a determinar esa existencia en su cuantificación. Y como decíamos, frente a este presupuesto, en algunos sistemas jurídicos como el español y el peruano, la compensación económica es reconocida también en la separación personal. Y tercer presupuesto, la vigencia del plazo para solicitarla. Como este es un efecto del divorcio, entonces la idea general es que sea solicitada dentro del proceso de divorcio como una pretensión dentro de la demanda correspondiente. Esa es la idea española. Pero hay situaciones muy particulares, como la chilena, en donde tú puedes solicitar la compensación en la audiencia preparatoria dentro ya del proceso. La peruana, que permite hacerlo en cualquier etapa del proceso antes de dictar sentencia de primera instancia para proteger el derecho de defensa y el principio de la doble instancia. Y el caso argentino, que incluso lo permite después de dictado el divorcio y dentro de un plazo, 6 meses, declara su código civil. Son particularidades de cada legislación con relación a este presupuesto formal. Y el presupuesto sustancial, que queda dicho de los textos leídos, es pues el desequilibrio económico.
No cabe duda que estamos ante un concepto jurídico indeterminado y por lo tanto para materializarlo tiene que analizarse cada caso en concreto. Pero de lo que se puede advertir de los textos es que su determinación concreta exige una doble comparación. La primera, la disparidad económica entre ambos cónyuges, y ello con relación a la situación económica que disfrutaba en el matrimonio y respecto de la posición que disfruta el otro cónyuge. Y la segunda, la evolución patrimonial de cada uno de los cónyuges, que supone confrontar las condiciones económicas antes de comenzar la convivencia, durante su transcurso y al tiempo del cese de la vida común con una proyección razonable hacia el futuro. Para entender esto, pongamos un ejemplo, ¿no? En un contexto de dos cónyuges, donde uno es el que realiza la actividad económica fuera del hogar y el otro asumió los roles domésticos del cuidado del hogar y el cuidado de los hijos, no cabe duda que este último contribuyó en la formación del otro para aspirar a mayores puestos de trabajo y dedicarse justamente a su profesión, en tanto que ello también redundó en la atención de las cargas familiares con los ingresos que eso generaba. Al término de la convivencia, no cabe duda que en el plano comparativo de la disparidad, se va a presentar una disparidad económica entre ambos cónyuges, porque durante el matrimonio los ingresos se disfrutaban y cubrían tranquilamente esas cargas familiares, que producido el cese, que producía la ruptura, lo pone de manifiesto y que nos presenta a un cónyuge que disfruta de mejor posición económica respecto del otro. Y tenemos que evaluar esa evolución patrimonial en el tiempo. Y durante toda la dedicación realizada por aquel en el tema del hogar, al momento de la ruptura y en su proyección futura, dificultades tendrá para incorporarse al tema laboral, mientras que el otro va a continuar con su actividad y quizás irá mejorando e incrementando sus ingresos. No cabe duda que en este ejemplo estamos pues ante un claro desequilibrio. Pongamos otra situación. Dos cónyuges y ambos vamos a ponerlos en el mismo plan. Son profesores y trabajan en la misma institución. Y fíjate lo que puede ocurrir allí. Uno de ellos se pusieron de acuerdo en distribuir los roles y uno de ellos, tomando como referencia el caso anterior, pudo desarrollar su carrera, inclusive llegó a ser director de esa institución, mientras que el otro se quedó como profesor. Cambiemos la variable. Los dos continuaron siendo profesores, quizás tuvieron remuneraciones diferentes de ingresos, pero al término de la ruptura siguieron siendo profesores. En el primer caso, es muy similar al anterior, y el desequilibrio va a justificar cubrir el menoscabo. En el segundo, queda claro que hay desigualdades económicas por la remuneración que cada uno percibe, pero no se advierte una disparidad manifiesta, me gusta el término del Código Civil argentino, ni mucho menos una evaluación patrimonial que suponga la idea de un menoscabo. Y en ese contexto no se justificaría fijar una pensión. Ahora, a partir de estas ideas, creo que se pueden destacar algunos aspectos que permitirían describir el desequilibrio económico. Porque, como voy a repetir, como concepto jurídico indeterminado, tiene que ser afinado, definido para cada caso en concreto. El primero, el desequilibrio debe ser manifiesto. Con el ejemplo puesto hace un momento, la tesis aquí no es de cubrir cualquier desigualdad económica, sino situaciones en las que estemos frente a ese concepto del Código Civil Español de un menoscabo real, manifiesto. Debe existir al momento del cese de la vida común. Lo veníamos declarando durante el momento de nuestra exposición. Definitivamente cesa la vida en común y los cónyuges seguramente ingresarán en un estado de separación de hecho.
Para demandar la separación de hecho, los sistemas jurídicos establecen plazos. Definitivamente tenemos que cumplir los plazos para poder interponer la demanda de divorcio. Pues bien, la tesis es demandar lo más inmediatamente posible, ¿no?, al cumplimiento del plazo legal, para que entonces el desequilibrio pueda ser así, demostrable, manifiesto, y que no influya negativamente el mayor tiempo que pueda generar una separación de hecho, porque la separación de hecho no justifica argumentar desequilibrio, y esta es la razón por la que entonces, si la separación de hecho se prolonga en el tiempo, se va a poder entender entonces que ese desequilibrio se desvaneció también. Debe probarse el empeoramiento de la situación del que la reclama. En los ejemplos que hemos puesto, justamente hablábamos de la idea de hacer comparaciones de los patrimonios. La disparidad económica tiene que probarse. Y esta es una cuestión fundamental para ir acorde con la idea de que el desequilibrio debe ser manifiesto. No exige que el acreedor tenga sus necesidades insatisfechas. Esto es claro. En la naturaleza jurídica la compensación no es de carácter asistencial ni tampoco alimenticio. Por lo tanto, que tenga o no satisfechas estas necesidades es un tema diferente. Se observa, por ejemplo, que en el caso peruano inclusive se declara que la compensación se va a otorgar con independencia de la pensión de alimentos que pueda corresponder. Su valoración se hace con independencia económica del acreedor, ¿no? Independientemente de los regímenes patrimoniales, definitivamente se va a liquidar el régimen y se va a recibir bienes, ¿no? La que yo reciba bienes de la liquidación del régimen patrimonial no va a impedir que yo argumente la compensación. Por supuesto que la existencia de estos bienes va a influenciar directamente en la cuantificación, pero ello no va a ser un argumento para decir no corresponde dar una compensación. Su análisis es objetivo. La compensación se otorga dentro del sistema de divorcio incausado, como se indicó. Y por lo tanto, tenemos que olvidar, desconsiderar toda referencia al concepto de culpa en la ruptura. Y por último, el deudor debe haber obtenido alguna clase de beneficio. La idea general aquí es que el deudor de la compensación ha contado con la colaboración del otro para obtener estos beneficios, ¿no? Los mayores ingresos, los mayores puestos, las mayores consideraciones económicas, y todo esto ha sido producto del esfuerzo común, cada uno cumpliendo el rol que ha asumido. Creemos que estos aspectos descriptivos van a permitir identificar el desequilibrio. Pero las legislaciones, acá hay que destacar la española primero, y también, por cierto, después la argentina, no es el caso peruano. Estas pautas de valoración han sido incorporadas en el caso peruano por la interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la República en el tercer pleno casatorio civil supremo. Y estas pautas de valoración están referidas a una serie de circunstancias que van a tener que ser consideradas para un análisis comparativo y que se dan en 4 momentos. Al momento de la celebración del matrimonio, durante el tiempo que se mantuvo la vida común, al cese de la convivencia y, como decíamos, hacia el futuro, un futuro previsible. Y es que lo que se trata aquí es de proteger la estabilidad económica del cónyuge perjudicado. Y estas pautas, que la mayoría coincide siguiendo la influencia española, uno, considerar el estado patrimonial de cada uno al inicio y a la finalización de la vida en común. 2, la dedicación que cada uno brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, y la que debe ser prestada con posterioridad a la ruptura, ¿no? Todos son factores a considerar en esta valoración. 3, la edad y el estado de salud de las partes y de los hijos. 4, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo. 5, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro. Y 6, incluso la atribución de la vivienda familiar. El análisis comparado de todas estas pautas de valoración van a permitir advertir lo que decíamos
como los criterios comparativos para determinar el desequilibrio, la disparidad económica entre los cónyuges y la evolución patrimonial que ellos han tenido. Entonces, estos factores, estas pautas, son los criterios para esa valoración. Pero el tema más complejo es la determinación del cuánto, la cuantificación del monto de la compensación. Y la complejidad se traduce, de nuestra perspectiva, en estas breves consideraciones. De la lectura que hemos hecho de los textos legales, se comprueba que ninguno de ellos establece una regla o un criterio de cálculo. Lo otro, en relación a las pautas mencionadas, concurren muchos elementos personales que dificultan el empleo de baremos, tablas o cuadros para decidir. Si vamos a pensar en la idea de que la compensación debe tener también presente el futuro, un futuro predecible, entonces hay una complejidad adicional porque esta tarea exige ponderar probabilidades o predicciones, o formular predicciones. Por esta consideración, no vamos a poder prescindir del correctivo que va a sustentarse en lo que de nuestras legislaciones se denomina el prudente arbitrio del juzgador, que va a estar presente siempre. Y aquí hay que ponderar y armonizar los intereses de ambos cónyuges para su determinación. Complejo es, pues, este campo de la compensación, su cuantificación. Sin embargo, la doctrina y sobre todo criterios jurisprudenciales, y seguimos aquí la idea del Tribunal Supremo Español, ha fijado algunos parámetros para su cuantificación. El primero, como bajo la idea que venimos exponiendo, hay que hacer un análisis en concreto de cada una de las pautas de valoración, a fin de evaluar si existe o no desequilibrio. En los ejemplos que pusimos, recordarán que evaluábamos la dedicación al hogar, la colaboración que esa labor brindó hacia el otro para que éste se desarrolle profesionalmente. Son pautas que hay que considerar. Los pesos que le vamos a dar a estas pautas que, para poder definirlo, muchas veces ello va a venir de la comparación de los propios ingresos que se han generado en esta evolución patrimonial que se propone como segundo criterio de comparación. La valoración de la situación del deudor y su proyección patrimonial y personal futura. No, definitivamente, para cuantificar la idea de la compensación es que tampoco ello cause un desmedro al deudor de quien lo va a pagar, ¿no? A quien va a pagar esta compensación. Y su atención exige también ser considerado. Y por último, hay que estipular una prestación que, teniendo en consideración los elementos anteriores y la finalidad de la figura, que es claramente atender el desequilibrio, compensa o corrija esa desigualdad. Claro, estos son criterios para la cuantificación, pero no cabe duda que en la experiencia comparada se ha querido y se acude a diversos recursos o métodos para su cálculo. Hay mucho interés en los criterios objetivos, que se basa en cuantificaciones o cálculos matemáticos, ¿no? Ya se quieren establecer tablas que se vienen ya utilizando en otros ámbitos como el derecho de daños y que se quiere extender aquí. Se comprueba de la jurisprudencia del Tribunal Español, inclusive a pesar de lo limitado, el caso de los juzgados chilenos recurren muchas veces a estos, pero no siguen todos una misma línea para definir, hay un método único. Por eso
que no se descartan los criterios subjetivos, que es el método que se sigue en el Perú, y que supone entonces considerar estos parámetros estas pautas de valoración dentro de un enfoque global. Y por eso han surgido también métodos mixtos que conjugan estos dos para dar una respuesta. Pero a pesar del tiempo transcurrido, no encontramos de la revisión para esta exposición uniformidad en la respuesta y los consensos son bastante escasos. Pero no cabe duda que hay esfuerzos para llegar al tema de un método objetivo basado en la matemática que no deja de ser cuestionado bajo el argumento de que vulnera la debida motivación. Realmente no hay tal consideración, porque el juez va a tener que exponer el por qué escoge ese método antes de aplicarlo. Y en esa definición del por qué hay toda una motivación que va a tener que sustentar su elección. Y en cuanto a las modalidades de pago, mejor desarrollo ha tenido entre las legislaciones mencionadas la Argentina, que duda cabe, ¿no? Contempla una diversidad de métodos de pago, pero no, también hay que reconocer que la doctrina y la jurisprudencia de los demás países coinciden con el desarrollo normativo argentino, ¿no? El cumplimiento de esta compensación se puede dar de diversas formas. Las fórmulas legales son amplias y estas han sido complementadas por criterios doctrinarios y jurisprudenciales para el cumplimiento de la pensión que los cónyuges puedan haber pactado o inclusive los jueces tengan que decidir. Pero la que elijamos debe, ¿no es cierto?, cumplir con ser material y jurídicamente posible, debe ser lícita, determinada o determinable, claro está, susceptible de valoración económica y que responda a un interés patrimonial o extramatrimonial del acreedor. Las modalidades son diversas. Comprende el pago de una suma de dinero o la entrega de un capital en cuotas o en renta. El pago de una prestación en especie, por ejemplo, el pago de una maestría o de una capacitación, justamente con el ánimo de poder insertarse en el tema laboral, la contratación de un seguro de renta vitalicia, que permitirá entonces percibir, ¿no?, mensualmente un ingreso, el traspaso de un negocio, la cancelación de un crédito, si la vivienda familiar estuviese con una hipoteca, se puede considerar como una compensación el pago de la hipoteca, la transferencia de un bien mueble o de un inmueble en propiedad o en usufructo, etc. Las modalidades abiertas, las descripciones normativas son meramente enunciativas y dependerá de cada caso para que el juez elija lo que mejor se considere pertinente. Pero, si bien los sistemas de divorcio incausado buscan cubrir este desequilibrio, el gran reto, como queda dicho, es precisamente el de la cuantificación. Se aprecia diversidad de criterios, tanto en España, Perú, Chile y en Argentina. Hay esfuerzos, como hemos dicho, y seguramente esto será materia para otra exposición, y el tiempo, cumpliéndolo rigurosamente, deja entonces dar por concluida nuestra disertación y quedamos a las preguntas que considere pertinente realizar los asistentes. Muchas gracias.